Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una comunidad donde son considerados como historias verdaderas. Así es, hemos escuchado muchos mitos, los hemos estudiado, algunos que nos han gustado un poco más, hemos ido más allá, hemos comprado algún libro para profundizar un poco más. Bueno, hoy vamos a hablar con un especialista. Así es, con un filósofo, con Roberto Azar, de este tema tan apasionante. Nos demandaría, creo que mucho tiempo, Roberto. Vamos a usar los tiempos televisivos para hablar de este tema tan interesante. ¿Cómo estás? Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por estar. Buenas tardes, Ezequiel, Lalo. Un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia y les agradezco la comunicación. Por favor, para nosotros un placer hablar de estos temas realmente tan interesantes. Bueno, ¿qué son los mitos, Roberto? Me encantó la presentación que hicieron porque de hecho en el griego clásico el término mitos significa el discurso acerca de las gestas o las hazañas de los héroes o de los dioses con que el pensamiento previo a la filosofía intentaba explicar el origen del mundo, de la humanidad, de las instituciones. De hecho, cuenta la leyenda que la filosofía surgió como oposición al mito, entendida la filosofía como un discurso propiamente racional. Bien, bien. ¿Qué idea tiene la gente de los mitos? Es un punto central el que denota tu pregunta, Ezequiel, porque de hecho se suele decir que los mitos son mentiras. ¿Viste? Como cuando te dicen, no le creas a eso, es un mito, no es tan así. Y lo que señala Joseph Campbell, que es un especialista en mitología y en religiones comparadas, es que el error que se comete en esos casos es tomar el símbolo que expresa el mito de manera literal, cuando en realidad los mitos o los símbolos expresados por los mitos deben tomarse en un sentido metafórico o poético. Y ahí está lo que ustedes marcaban en la presentación acerca de una segunda interpretación acerca de los mitos, que es la que está representada, por ejemplo, por Giambattista Vico, quien señala que los mitos expresan una sabiduría poética primordial, que no debemos desmerecerlos por representar un pensamiento diferente al pensamiento racional. Es una intelectualidad que tiene su coherencia interna propia. Claro. Te iba a consultar eso. ¿Cómo se trabaja desde la filosofía la definición, el concepto de los mitos? Básicamente hay dos interpretaciones encontradas, es un tema muy debatido en la historia de la filosofía. La primera interpretación es la que opone el mito al logos, o sea, el mito es una intelectualidad imperfecta, en tanto que el logos es el discurso propiamente racional que es capaz de explicar los grandes problemas de la humanidad, pero de una manera, si querés, racional, deductiva. Bien. Sin embargo, la propia filosofía tiene entre sus exponentes filósofos como Platón, que reivindicaron el mito por su capacidad de decir lo indecible. Y entonces, Platón, por ejemplo, nos explica cómo conocemos a través de un mito hermoso que es el del río Leteo. Él dice que nuestras almas, antes de llegar a este mundo, conocieron la verdadera realidad, pero luego pasaron nuestras almas por el río Leteo, río del olvido, Leteo en griego es olvido, y entonces por eso nos olvidamos de aquello que aprendimos previamente. Y por eso para Platón aprender es sinónimo de recordar. En este mundo recordamos aquellos que aprendimos en una vida anterior. Claro, claro. ¿Cómo se hace un mito? Mira, ahí das con un punto central que tiene que ver con las distintas funciones que cumplen los mitos, y dependiendo de la función que cumplan, se va a generar de una manera o de otra. Básicamente Joseph Campbell, que es este especialista en mitología que les mencionaba, marca tres funciones principales de los mitos. La primera es la función explicativa, que tiene que ver justamente con justificar el origen del mundo, de la humanidad. Por ejemplo, el mito de Caos, según el cual a partir de un vacío primordial se originó el cosmos tal cual lo conocemos. Según esa forma mitológica o esa forma de hacer mitología, Caos es el origen de todos los otros dioses. Hay una segunda función, que es una función sociológica o pragmática, porque los mitos son la base de ciertas estructuras sociales. Pensemos, por ejemplo, en la prohibición del incesto que rige en nuestras sociedades. Eso está presente en el mito de Edipo. El propio Freud, al formular el complejo de Edipo, reconoce que él se inspiró en el mito de Edipo de Sófocles, y en algún sentido el mito de Edipo expresa de una manera simbólica, metafórica, la relación que cada uno de nosotros tiene con sus padres. Claro. Con lo cual ahí, en este segundo caso, fue el origen de una teoría que muchos considerarán científica, otros considerarán que es una teoría que funciona en la práctica, me refiero por supuesto al psicoanálisis,
y que no es científica, bueno, eso es objeto de debate. Y yendo a la tercera y última función, para cerrarles la respuesta, los mitos cumplen también una función de significado, de sentido. Porque más allá del valor de verdad que tengan, si son verdaderos o falsos, ese sería un abordaje científico de los mitos, un abordaje inadecuado, las historias que relatan los mitos les dan sentido a nuestra vida. Claro. Campbell lo dice de una manera muy bella, nos ayudan a sentir el éxtasis de estar vivos. Los mitos, y a mí me gusta mucho esa definición. Está bueno, está bueno. ¿Cómo son, sí, dale, Lalo. Son historias que se mantuvieron contándolas, ¿no? Del mismo recuerdo, el relato que se mantiene ahí con la lengua viva, digamos. Exactamente, marcás un punto central que tiene que ver con el origen oral de los mitos, luego grandes escritores lo han llevado a los libros, pero un exponente, un mito que representa justamente esto que vos decís, cómo se conserva a través de los tiempos, es el mito de Sísifo. Lo decimos rápidamente para la audiencia. Sísifo fue un héroe que lo que hizo fue básicamente desafiar permanentemente a los dioses. Se escapó del Hades, entonces los dioses eran vengativos, generaron un castigo ejemplar. Sísifo tenía como castigo que llevar una roca a la cumbre de una montaña para que cuando llegara a esa cumbre la roca cayera y él la tuviera que levantar nuevamente y así por toda la eternidad. Fíjense que ese mito perduró a través de los siglos y en el siglo XX Albert Camus, que es un gran autor existencialista, publica un libro llamado El mito de Sísifo, en el que dice que Sísifo en realidad representa la batalla incesante e inútil de los seres humanos en nuestra vida diaria. Por supuesto que es desde una perspectiva existencialista, un poco pesimista. Un poco pesimista. Pero, discúlpame. No, un poco pesimista, así estaba asintiendo. Sí, pero tiene en el remate, Camus deja un mensaje positivo y es que Sísifo no se queda con el hecho de que el castigo lo va a hacer infeliz, ni siquiera espera que su situación cambie, sino que trata de disfrutar aún dentro de su realidad. Y entonces siente el disfrute, el placer, cuando la roca llega a la cima. Claro, y en ese momento vive un eterno presente de felicidad, de alegría, cuando la roca llegó a la cima y cumplió su misión. Claro. Algo habías dicho, pero ¿cómo empezar a escribir un mito, no? Y ahí yo creo que lo que interviene es la imaginación. Ustedes en la presentación marcaban una definición que a mí me parece maravillosa de Giambattista Vico, que en Principios de una ciencia nueva reivindica el mito como una sabiduría poética primordial. Y ahí lo que él dice es que justamente a través de la fantasía se originan los mitos. O sea, la capacidad del hombre primitivo de generar a través de la fantasía explicaciones acerca, por ejemplo, del origen del mundo, de la humanidad, le parece maravillosa e inclusive hoy en día deberíamos recuperar esa capacidad de imaginación o de fantasía. Claro. Pensaba también en la significación del mito para las distintas edades, ¿no? Para aquellos niños de primaria, secundaria, universidad, aquellos adultos. Yo creo que es absolutamente fundamental la incorporación de los mitos desde la escuela primaria, y de hecho está presente en los planes de estudio, tanto de lengua y literatura, como si acá entra a jugar la cuestión religiosa. Por ahí, si te tocó ir a un colegio católico como a mí mismo, en definitiva, lo expresado en la Biblia no son más que mitos, y con esto no lo estoy desvalorizando. Justamente pero te iba a decir eso, porque estaba pensando en lo mismo. Digo, es como un gran libro de mitología la Biblia. Exactamente. De hecho, la frustración que uno vive en la infancia cuando se da cuenta de que a lo mejor esas alegorías expresadas en la Biblia no son verdaderas, provienen de esta confusión que se da en la vida cotidiana y que mencionábamos al principio de la nota. Entender el mito de manera literal. No, las alegorías no son literales, justamente son metáforas que quieren expresar un mensaje, y habrá que saber leer en cada historia ese mensaje. Muchas veces creo que el error que se comete, por lo menos que yo viví en mis clases de catequesis, es que nos enseñaban esas historias mitológicas como si fueran, literales, como si se hubieran dado realmente, cuando en muchos casos no. Tal cual. Roberto, tenés mucho contacto con la gente. ¿Cuál es el imaginario de aquellos que habitualmente te siguen y te preguntan respecto a los mitos? ¿Sobre qué cuestiones respondes más? Mirá, es muy interesante lo que preguntás, porque de hecho uno de los videos que yo hice, yo en mi canal de Instagram trato de responder grandes preguntas filosóficas en un minuto. Por eso mi Instagram se llama Robert Azar Filo en un minuto. Y ahí
justamente mis seguidores van planteando preguntas a partir de las cuales yo genero el material, o sea, me inspiran los seguidores. Y precisamente el último video o el anteúltimo, ya no recuerdo qué hice, respondió a la pregunta ¿qué son los mitos? Porque la inquietud que se generaba tenía que ver con esto de entender al mito como una falsedad, como una mentira, cuando en realidad el mito no es ni verdadero ni falso. El mito refiere a algo que está más allá y debe leerse en un sentido poético. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en el imaginario lo que pervive es esta cuestión del mito como una mentira. Es como que se opone mito a verdad. Claro. Cuando en realidad, y esto lo dijo Friedrich Nietzsche, la verdad misma es una ilusión. Si vamos al caso, la verdad misma es una construcción. Con lo cual no debemos asustarnos al pensar que el mito es una construcción de alguna manera social, porque lo importante es el mensaje que genera el mito. Y con esto no estoy queriendo ser polémico y decir que no hay hechos que ustedes muy bien desde el periodismo describen. Hay hechos brutos, pero también hay muchas interpretaciones acerca de esos hechos. Y entonces, en el caso de los mitos, toda la riqueza está en la interpretación. Claro. Roberto, te hago una pregunta. ¿Cuál es, hablando de esto y ya como para ir redondeando, cuál es tu personaje mitológico favorito, tu dios favorito, si tenés alguno? Mira, mi dios favorito es Zeus, y ahí a mí me gusta mucho explicárselos a mis estudiantes la dificultad que tienen los mitos o el pensamiento mitológico de distinguir lo concreto de lo abstracto, porque cuando los griegos escuchaban un rayo no era una representación de Zeus, era el padre del Hades que estaba castigando, el padre de todos los dioses, mejor dicho, que estaba castigándonos por alguna macana que nos habíamos mandado. Zeus es mi dios preferido y mi héroe mitológico preferido es Ulises, que es que está detalladamente narrado en la Ilíada y en la Odisea de Homero. Roberto, vamos a recordar tus redes sociales para aquellos que quieren seguirte. Mi Instagram es roberazarfilo en un minuto. Ahí lo estamos viendo. Les pido... ahí lo están viendo en pantalla, les agradezco la difusión y les pido no solamente que vean los videos ya realizados, sino también que me propongan temas para continuar con los videos. Ahora estoy preparando qué son los amores platónicos, donde la idea que tengo es precisamente refutar esta idea común o cotidiana según la cual los amores platónicos son amores imposibles. Claro. Entonces, basándome en El banquete de Platón, un libro precioso que les recomiendo, voy a mostrar qué son los amores platónicos y lo voy a responder en un minuto. Después en TikTok, Robert Azar Filocutor. Bien, pero uso más el Instagram, así que les agradezco mucho la difusión. Ahí te veíamos con el equipo de Fantino en ESPN. Exactamente, la verdad es que siempre discutir con Ale estos temas me enriquece muchísimo. También armamos un vivo de Instagram que lo van a poder ver, donde justamente relacionamos la filosofía con el fútbol, porque como ustedes bien marcaron, la filosofía es una forma de vida que se aplica a cada una de las manifestaciones de la cultura. Por eso podemos hablar de los mitos desde la filosofía, podemos hablar del fútbol desde la filosofía, del amor y de muchos otros temas. Ahí esa foto que están mostrando tiene que ver con los muchachos de ESPN Show me invitaron el miércoles pasado y la verdad es que pasamos una hora maravillosa discutiendo temas filosóficos y relacionando la filosofía también con el fútbol. Me gustó el tema, no se hace, pero por ahí es comprometerte al aire, para que en un par de semanas podamos hablar de amores platónicos. Me parece muy interesante ese tema, de poder hacerlo para el Federal Modo Tarde. Cómo no, cuando ustedes quieran, un placer. Siempre estar en contacto con la provincia de Córdoba a mí me hace muy feliz, así que no es ningún compromiso. Cuando ustedes quieran, a disposición para tratar el tema que deseen. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias, Robert. Gracias a ustedes, abrazo grande. Chao.